En fin, estamos entonces con José Echevarría. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos ya hay un tuit de respuesta ahora de Sergio Tejada. Bueno, me avisan en el momento en que esto se produce. Ya se produjo esta acusación, en fin, este es el trámite normal, porque había una discusión acerca de que si él había solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Es un gesto. Es un gesto político, pero en realidad esto es un procedimiento que tiene... Hay todo un procedimiento, o sea, la atribución del levantamiento de la inmunidad depende del Pleno del Congreso. El gesto de Michael Urtecho de haber solicitado ello ante las cámaras, ante los medios de comunicación, es sobre todo un gesto de carácter político, pero no es una atribución que el informe individual tiene, ¿no? Bueno, ¿cuán difundida están en el Congreso estas prácticas? Como por ejemplo, ¿cómo se llama? Apropiarse de una parte del sueldo de los trabajadores, nombrar a personas que no tienen pues el nivel necesario, allegados pues cercanos, o la empleada doméstica, en fin, o estas otras, en fin, estas facturas inventadas, o las cosas que hemos conocido estos días. ¿Cuán difundido? ¿Qué porcentaje de los congresistas llevan a cabo estas cosas? No tengo una cifra exacta, ¿no? Sin embargo, lo que ha trascendido ante los medios de comunicación últimamente nos demuestra que estas prácticas se seguirían aplicando. Ya hemos tenido otros tipos de denuncias sobre esta situación. Sin embargo, creo yo que hay que reforzar los niveles de control por parte de la administración, ya que los congresistas en forma individual, con su conducta personal, no pueden evitar hacer estas cosas. Si no funciona la conducta del parlamentario, lo que tiene que funcionar es el sistema. Entonces el sistema tiene que modificarse y creo yo que tiene que fortalecerse los sistemas de control que existan en el Congreso. Ya hay un gran avance en lo que respecta a la posibilidad de que 2 auditores de Contraloría estén en la oficina de auditoría del Congreso. Esto ha habido una conversación y una coordinación con el presidente Otárola y el Contralor General. Creo que este es un gran avance. Pero en general la tendencia de los congresistas es a encubrir estas cosas porque de alguna manera se protegen mutuamente, o el que está en una bancada es protegido por su bancada, en fin, ¿no? Y entonces no es... Es algo que yo estaba pensando justamente eso, Jaime, a raíz de todas estas cosas, que los que venimos de la función legislativa, he tenido 24, 25 años ahí, un poco que nos enseñan a esa posibilidad de encubrimiento, no en el sentido negativo, sino de defensa de los fueros parlamentarios. Pero creo que esta tendencia tiene que cambiar. El mundo globalizado, la tendencia a la transparencia, la tendencia a que estas cosas puedan hacerse de una mejor forma para que la ciudadanía sepa conocer lo que sucede dentro del Parlamento, obliga a modificar, creo yo, estas cosas. Pero en general el régimen del Parlamento pues no es un régimen muy exigente desde el punto de vista, digámoslo así, meritocrático, ¿no? No solamente por la capacidad de los propios congresistas, sino, por ejemplo, ¿a quiénes llevan ellos como asesores? ¿Cuántos asesores puede tener un congresista? 2 asesores, secretarias y auxiliares que hacen un cuerpo de 6 personas. 6 personas. De esos 6 puede dividirse el sueldo legalmente con conocimiento de la administración del Congreso, el cargo de un auxiliar y el cargo también de las secretarias. O sea, cuando se pensó en la división legal era con el propósito de evitar esta repartija de sueldos en forma extraoficial. Entonces, si bien es cierto, el Congreso cuenta con unas exigencias de carácter de requisitos meritocráticos para contratar, esto en la práctica como que no sucede. El personal que asiste a los parlamentarios muchas veces son personas que lo han acompañado en las campañas políticas, han pegado sus afiches, han estado en los mítines, hay un cierto compromiso con esta gente y son llevadas al Congreso para ocupar cargos de auxiliar o de carácter menor. Es una compensación por los servicios prestados anteriormente durante la campaña, pero entonces no tiene nada que ver. Por eso es que creo yo que las reformas, Jaime, repito, que tienen que aplicarse en el Congreso, tienen que ver también con el recluta al personal. Creo yo que el personal tiene que ingresar por concurso público. Eso hay que hacer, lamentablemente, el modelo de cargos de confianza ha fracasado. Sí, pues. El modelo de la rendición de cuentas que existe y no hay un control por parte de la administración ha fracasado. Tenemos que modernizar el Congreso, tienen que haber técnicas realmente que permitan que esta institución del Estado tan desprestigiada lamentablemente pueda revertir su imagen y creo yo
con reformas sinceras y con una voluntad política de los que conforman el Congreso tiene que hacerse. Se ha hablado siempre, por ejemplo, de que debería haber asesores de buen nivel para las comisiones y para las bancadas, más que para los propios congresistas, ¿no? Pero en eso tampoco se ha avanzado mucho, ¿no? Tiene, claro, cada comisión tiene un asesor o dos, creo, Es ¿no? que había un retroceso. Mira, hace 10 años, la comisión contrataba al asesor para el fin específico, su especialidad. Ya. Terminaba ese contrato y el asesor regresaba al mercado a actualizarse. Entonces íbamos rotando los asesores de acuerdo al tema que se estudiaba. Hoy no es así. Se consigue un asesor y el asesor se convierte en especialista todista. Se pasa el tiempo, como el asesor trabaja más de 10, 12 horas en el Congreso, se desactualiza y en 6, 8 meses ese asesor ya no tiene la misma capacidad intelectual. ¿Y está hablando de asesor de la bancada o asesor? Asesor de bancada, estaba hablando de asesor de comisiones, sobre todo. Claro. Entonces, el modelo de hace 15 años implicaba de que el asesor era contratado, cumplía su función, se aprobaba la ley para la cual él fue contratado y regresaba al mercado a seguirse actualizando. ¿Pero cómo que regresaba al mercado? Claro, es que eran contratos por temas, no contratos fijos, para siempre. Yeah. Ahora tienes un asesor que se queda durante un año, se reengancha para el siguiente año, se reengancha para un tercer año. No, y muchos asesores que son llevados por los congresistas, se quedan después, el congresista termina su periodo y los asesores se quedan en el Congreso y entonces la planilla Va creciendo. va creciendo. Actualmente es de más de 2.000 personas y el Congreso tiene un presupuesto de más de 500 millones. No, pues eso es una cosa, pues ya... El caso entonces necesita una reforma total del Congreso. Se habla inclusive ahora de crear 2 oficialías mayores, cosa que yo opino en contra. No, los cuerpos tienen una cabeza y no 2. Claro. Lo que hace, si falla la cabeza, pues se cambia la cabeza. Si falla un brazo, se arregla el brazo. Pero definitivamente la reforma tiene que ser total. El gastar, por ejemplo, como ha sucedido en el caso de Michael, usted ha hecho 240 y tantos mil soles en representación, más de $100.000, o casi $100.000. Tiene que plantearse una reforma total, efectivamente, porque si no, es decir, ya la gran parte de la opinión pública está pidiendo el cierre del Congreso, lo que sería pues lamentable. Eso es una cosa que no sería... Por eso que los parlamentarios tienen que olvidarse de sus apetitos personales, partidarios, y ponerse la camiseta del Perú, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que falta, creo? Y en términos remunerativos, ¿cómo funcionan los regímenes remunerativos en otros países, por ejemplo en Chile, en otros países? Porque aquí hay la famosa discusión de una parte es el suelo y la otra parte son los gastos de representación, no sé qué. Los suelos están sincerados. El Congreso tiene que hacer eso. La opinión pública también tiene que entender, pero el Congreso tiene que saber explicar. No pueden haber un régimen laboral de 728, otro régimen laboral de contratos a plazo fijo, otro régimen laboral de contratos por servicios no personales, otro régimen. Y en realidad hay como 7 u 8 regímenes laborales en el Parlamento. Hay personas que han reingresado que fueron mal destituidas en la década del 92. En fin, Jaime, creo yo que en el tema del Parlamento lo que tú hacías notar, hay que hacer una reforma profunda, creo yo. Tiene que ver con la forma de elegir a los candidatos al Congreso, tiene que ver con la forma de si el Congreso se renueva o no por tercios. Bueno, el asunto de la forma de elegir, hubo ayer, me parece, o anteayer, un muy buen editorial del diario El Comercio, a propósito del caso Urtecho, que no es sino el último de varios casos. Así es. Entonces se preguntaba el editorial del Comercio cómo hacer para no elegir a Urtechos, a los robacables, robapollos, no sé. Y la única forma, según el diario del Comercio, es cambiar a un sistema electoral de distritos uninominales, distritos pequeños, en donde se elige a un solo congresista. Entonces ponían el caso, efectivamente, en Lima, por ejemplo, en la elección de Lima hubo como 400, 500 candidatos, porque eran 13 partidos multiplicados por 36 o 35 congresistas, entonces no sé cuántos salen, ¿no? En cambio, si tuviéramos un distrito pequeño, digamos, que abarcara 2 o 3 distritos, 4 o 5 distritos de Lima, que tuvieran su congresista, ahí y participa pues 7, 8 partidos, tendríamos 8 candidatos, no 400. Entonces, entre 8 candidatos el elector puede vigilar, puede saber, puede escoger bien, claro, ¿no? Puede haber una discriminación, un escrutinio inteligente, digamos, informado de quiénes son estos candidatos,
y elegir bien. Y una vez que está elegido uno lo puede fiscalizar, además, ¿no? Porque hay una relación directa con su base que es muy definida. Y además tienes que ser el parlamentario examinado en forma permanente. Vayamos a la práctica. Todos los días tú sales en la tele. Tú estás sujeto a evaluación del público todos los días. Así es, así es. Y la gente al día siguiente vuelve a sintonizar tu canal. Bueno, gracias a la conversación con José Chevajo debe haber aumentado el rating. Pero es que es verdad, no creo, pero tus méritos permiten de que todos los días el televidente ponga tu canal porque te examina y dice yo quiero ver a Jaime. Bien, los parlamentarios están 5 años en el Congreso. Claro. Los examinan cada 5 años. Tiene que haber un examen periódico, puede ser cada 2 años, cada 3 años. Una elección cada 2 años y medio, digamos. Podría ser o 3 para renovarse. Entonces ellos se van a sentir examinados, no a los 5. Pero para eso pues tenemos que tener distritos pequeños, ¿no? Porque... Pero por eso hay que hacer una gran reforma política. Yo creo que hace falta... Pero ya es hora que el Congreso se tome en serio la propuesta de los distritos uninominales o unipersonales, digamos, ¿no? Porque siempre se habla de esto como una solución importante, incluso para los problemas de representación, y no lo toman en serio, ¿no? No quieren adoptar esa solución. Es cierto. Creo yo que el Congreso tiene que ponerse las pilas, tomar las cosas con seriedad y sobre todo con responsabilidad. Yo creo que los parlamentarios no pueden deslegitimar una institución para que la población del futuro, no los que estamos ahora que ya estamos saliendo del circuito, claro, sino los que vienen crean las instituciones como el Congreso y que los políticos del futuro sepan que la política está hecha para gobernar, pero gobernar bien. Bueno, hablando de congresistas, me dicen que ya tenemos un tuit de Sergio Tejada respondiéndole a Alan García en este pugilato que se ha producido entre ambos políticos. Mi padre fue viceministro cuando yo tenía 10 años y consultor internacional 2 años después. Difamar es delito. Seguiremos investigando. O sea que lo está acusando de haber cometido delito de difamación a Alan García. Yo creo... ¿Cuál es tu opinión acerca de este intercambio? Yo he sido alumno del presidente García en la Escuela de Gobierno y él nos decía una cosa, y se la voy a repetir. El político no puede ser impulsivo. No puede. Alan García está siendo impulsivo. Está siendo impulsivo. Yo creo que el presidente no puede rebajar su nivel. Exacto, para eso existen otros, en política pues se habla de operarios, ¿no? Así es. Que pueden, Mulder, pues, ¿por qué no le responde eso? Porque la vía, y para terminar solamente estás con el tiempo, Gustavo, el punto más directo de llegar a otro punto no siempre es la recta, también es la curva. ¿Ah, sí? ¿La línea más corta entre 2 puntos es la curva? Podría ser, no, llegar, te digo yo. Euclides frente a esa... Cuando el hombre va a la luna no va en línea recta, va en curva. Entonces en política... Bueno, en política einsteiniana. Claro, en política es bueno usar a veces a los operadores, claro, y no dirigirse en forma directa a las personas. Eso es lo que quise decir. De acuerdo, porque ahora a Sergio Tejada se está convirtiendo pues en un... claro, David frente a Goliat. Claro. Es una cosa aquí absurda políticamente, bueno, pero en fin. Políticamente podría ganar. Está perdiendo, digamos, bonos Alan García para su candidatura del 2016 con estas conductas. Bueno, José Chevasco, muchísimas gracias por su participación. Gracias, muy buenas noches.